Mi hija pensó que usar la fiesta de cumpleaños de mi nieta para obligarme a pagar sus deudas sería una gran idea. Pensó que humillarme frente a toda la familia, frente a los vecinos, frente al padre de la parroquia, me rompería lo suficiente como para sacar mi chequera y salvarlos una vez más. Lo que Angela no sabía es que yo ya lo sabía todo. Que había pasado 3 meses preparándome para este momento. Y que lo que estaba por venir iba a cambiar su vida para siempre. Pero todavía no era momento de revelar nada. Todavía tenía que dejar que ella siguiera con su teatro. Yo estaba de pie junto a la mesa de los postres cuando escuché la voz de Angela atravesar el salón como si fuera la dueña de la verdad. Todos se callaron. Los globos rosados de la fiesta de cumpleaños de Lucía seguían flotando sobre nuestras cabezas, inocentes, ajenos a lo que estaba por comenzar. Mi hija había planeado este momento con precisión. Lo supe desde que vi cómo se movía entre los invitados esa tarde, con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien, tocando hombros, susurrando cosas al oído de las tías, preparando el terreno. Lucía estaba sentada en una silla decorada con listones brillantes, su vestido blanco almidonado rozando el piso. Tenía 5 años recién cumplidos y me miraba con esos ojos grandes y oscuros que siempre me recordaban a mi difunto esposo. Había algo en su mirada esa tarde. Algo que me decía que ella también sabía. Que ella también estaba esperando. Angela se aclaró la garganta. El salón estaba lleno. Habían venido todos. Las vecinas del barrio, mis primas lejanas, las amigas de la escuela de Lucía, hasta el padre de la parroquia estaba ahí, con su plato de pastel en la mano. Rodrigo, mi yerno, estaba recargado contra la pared del fondo, con los brazos cruzados y esa expresión de suficiencia que tanto detestaba. Él sabía lo que venía. Él lo había planeado con ella. «Mamá», dijo Angela en voz alta, y todos voltearon a verla. «Quiero aprovechar este momento tan especial, rodeada de familia y amigos, para hablar de algo importante. Algo que me duele profundamente, pero que ya no puedo guardar más». Sentí como las miradas se posaban sobre mí. Algunas curiosas, otras incómodas. Yo no moví un músculo. Solo sostuve mi vaso de refresco con las 2 manos y esperé. Porque yo ya sabía lo que iba a decir. Lo había ensayado mentalmente cientos de veces desde que Lucía me lo contó 3 meses atrás, llorando en mi cocina, con su vocecita rota diciéndome que los escuchó hablar de mí, que iban a pedirme dinero delante de todos para que yo no pudiera negarme. Angela continuó, con esa voz suave y quebrada que usaba cuando quería parecer víctima. «Todos aquí conocen a mi madre. Saben que es una mujer fuerte, trabajadora, que salió adelante sola después de que papá murió». Hizo una pausa dramática. «Yo la crié. Yo la admiro. Pero hoy tengo que decir algo que me avergüenza. Mi madre nos ha abandonado». Hubo un murmullo colectivo. Alguien tosió. Yo seguía inmóvil. «Rodrigo y yo estamos pasando por un momento muy difícil», continuó Angela, y ahora sí las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas perfectamente maquilladas. «Perdimos el trabajo. Tenemos deudas. No podemos pagar la renta. Y cuando le pedí ayuda a mi madre, cuando le supliqué que nos apoyara aunque fuera un poco, ella me dijo que no. Que ya no era su problema. Que yo ya era adulta y debía resolver mis cosas sola». Las miradas ahora eran de reproche. Podía sentirlas clavándose en mi espalda, en mis sienes, en mi pecho. La tía Alma negó con la cabeza, decepcionada. Una de las vecinas murmuró algo a su esposo. El padre de la parroquia frunció el ceño. Angela alzó la voz, ganando confianza. «Mi hija, esta niña hermosa que hoy cumple 5 años, podría quedarse sin hogar, sin escuela, sin nada. Y mi madre, que tiene su casa pagada, que tiene ahorros, que vive cómoda, se niega a ayudarnos. Se niega a ayudar a su propia nieta». Lucía me miró desde su silla. Sus manitas apretaban el borde del asiento. Yo le hice un gesto casi imperceptible con la cabeza. «Tranquila, mi amor. Todo va a estar bien. Por eso hoy, frente a todos ustedes, le pido públicamente a mi madre que reconsidere», dijo Angela, caminando hacia mí con los brazos extendidos como si fuera a abrazarme. «Que no nos dé la espalda. Que piense en su nieta. Que piense en la familia». El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Todos esperaban que yo hablara. Que me defendiera. Que me quebrara. Que sacara mi chequera y prometiera salvarlos como siempre había hecho.
Como cuando Angela tenía 20 años y chocó el carro. Como cuando se casó y yo pagué la mitad de la boda. Como cuando nació Lucía y yo cubrí los gastos del hospital porque ellos no tenían seguro. Pero yo no dije nada. Solo miré a mi hija a los ojos. Esos ojos que antes me miraban con amor y que ahora solo reflejaban codicia. Y pensé en todo lo que ella no sabía. En las carpetas que tenía guardadas en mi closet. En las grabaciones que Juan había recopilado durante 2 meses. En los documentos que Teresa ya había presentado ante el juez. En las conversaciones que Lucía me había contado con su vocecita asustada, cuando me decía que mamá y papá hablaban de sacarme todo el dinero, que decían que yo era vieja y que no iba a vivir mucho más de todas formas. Angela esperaba una respuesta. Rodrigo también. Todos esperaban. Yo solo tomé un sorbo de mi refresco y dije con voz tranquila, casi suave. Está bien, Angela. Hablemos de dinero. Hablemos de familia. Hablemos de todo lo que has hecho. Ella parpadeó confundida. Eso no era lo que esperaba. Yo debía suplicar, debía llorar, debía prometer que los ayudaría. Pero en cambio, yo sonreí. Una sonrisa pequeña y fría que nunca antes había usado con ella. Porque ellos no sabían que yo había descubierto las facturas escondidas. Las deudas de casi $150,000 por lujos innecesarios, viajes, restaurantes caros, ropa de marca. No sabían que encontré el borrador de la carta donde planeaban falsificar mi firma para acceder a mi cuenta bancaria. No sabían que Lucía, mi pequeña y valiente Lucía, me había contado todo. Y sobre todo, no sabían que yo ya no era la misma mujer que había criado a Angela con sacrificio y silencio. Esa mujer había muerto 3 meses atrás, el día que mi nieta tocó mi puerta llorando y me dijo: abuela, ayúdame. Ya no aguanto vivir con ellos. Ahora yo era alguien nuevo. Alguien que había aprendido que el amor sin dignidad es solo esclavitud. Y que a veces, para salvar a quien de verdad amas, tienes que destruir a quien te destruye. Angela seguía mirándome, esperando. Los invitados contenían la respiración. Yo coloqué mi vaso sobre la mesa con cuidado y dije, ahora sí, con toda la firmeza que había guardado durante 63 años de ser buena, de ser comprensiva, de ser invisible. Toma asiento, hija, porque lo que viene no lo vas a poder escuchar de pie. Para entender cómo llegamos a ese momento, tengo que regresar en el tiempo. Tengo que volver a cuando Angela era solo una niña de ojos brillantes que me abrazaba cada noche antes de dormir y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Tengo que recordar los años buenos, antes de que todo se pudriera. Mi esposo murió cuando Angela tenía apenas 8 años. Un infarto fulminante mientras manejaba de regreso del trabajo. Ni siquiera tuve tiempo de despedirme. Un día estaba vivo, planeando las vacaciones de verano, y al siguiente yo estaba frente a un ataúd cerrado, sosteniendo la mano de mi hija, prometiéndole que todo iba a estar bien. Que yo iba a cuidarla. Que nunca le iba a faltar nada. Y cumplí esa promesa. Trabajé doble turno en la fábrica textil durante 10 años. Cosía hasta que mis dedos sangraban y mis ojos ya no podían enfocar las agujas. Llegaba a casa a las 11 de la noche y aún así preparaba el almuerzo de Angela para el día siguiente, revisaba su tarea, planchaba su uniforme. Los fines de semana limpiaba casas. No había descanso. No había tiempo para mí. Solo existía Angela y la necesidad de darle una vida mejor que la mía. Ella estudió en buena escuela. Tuvo clases de piano que yo nunca pude pagar para mí misma. Usó ropa nueva mientras yo remendaba la mía. Cuando cumplió 15 años, le hice una fiesta que me costó el salario de 3 meses. Vi cómo sus amigas la envidiaban, cómo brillaba con ese vestido rosa que yo misma había bordado a mano durante semanas. Y me sentí orgullosa. Me sentí útil. Pero algo cambió cuando Angela entró a la universidad. Yo había ahorrado durante años para pagarle los estudios. Vendí las pocas joyas que me quedaban de mi matrimonio. Empeñé el anillo de bodas. Todo para que ella pudiera estudiar administración de empresas en una universidad privada, porque ella decía que las públicas no tenían el mismo nivel, que sus amigas iban a privadas, que ella merecía lo mejor. Y yo asentí. Porque eso era lo que yo hacía. Asentir. Ser. Sacrificarme. Fue en esa época cuando empezó a avergonzarse de mí. Nunca lo dijo con palabras, pero yo lo notaba. En cómo ya no me presentaba a sus amigas cuando venían a casa.
en cómo me pedía que no fuera a recogerla a la universidad porque sus compañeros podían verme con mi ropa vieja y mis manos ásperas de tanto trabajar, en cómo empezó a decirme que ya no era necesario que asistiera a sus eventos escolares, que ella podía ir sola. Yo me tragaba el dolor y le daba más dinero. Para libros, para proyectos, para salidas con amigos. Siempre había una razón. Y yo siempre encontraba la manera de conseguirlo, aunque eso significara trabajar un turno extra o saltarme comidas para ahorrar. Conoció a Rodrigo en su último año de universidad. Él era guapo, hablaba bonito, venía de una familia que aparentaba tener dinero. Digo aparentaba porque después me enteré de que todo era fachada. Deudas escondidas, negocios fracasados, una familia entera viviendo de préstamos y tarjetas de crédito al límite. Pero eso yo no lo supe hasta mucho después. Lo que sí noté desde el principio fue la manera en que Rodrigo me miraba. Como si yo fuera algo que había que tolerar. Como si mi presencia fuera incómoda. Y Ángela empezó a mirarme de la misma forma. Se casaron 2 años después de graduarse. Yo pagué la mitad de la boda. Rodrigo había prometido cubrir todo, pero una semana antes me confesó que no tenía suficiente dinero. Que si yo no los ayudaba, tendrían que cancelar. Y yo no podía permitir que mi hija pasara esa vergüenza frente a sus invitados. Así que saqué mis ahorros. Los ahorros que había guardado para mi retiro. Para el día en que ya no pudiera trabajar más. La boda fue hermosa. Ángela lucía radiante. Y yo estaba sentada en una esquina, viendo cómo mi hija bailaba con su nuevo esposo, preguntándome cuándo exactamente había dejado de ser importante para ella. Después del matrimonio, las visitas se hicieron cada vez más escasas. Solo aparecían cuando necesitaban algo. Dinero para el enganche de un carro. Dinero para amueblar su departamento. Dinero para pagar deudas que nunca me explicaban de dónde venían. Y yo daba. Siempre daba. Cuando Ángela quedó embarazada, pensé que las cosas cambiarían. Que la maternidad la haría entender todo lo que yo había hecho por ella. Que me valoraría. Que volveríamos a ser cercanas. Lucía nació un martes de octubre. Yo estaba en la sala de espera del hospital, con las manos temblando, esperando noticias. Cuando finalmente me dejaron pasar a conocerla, sentí que mi corazón se expandía de una manera que no había experimentado desde que nació Ángela. Esa bebé pequeña y arrugada me miró con sus ojos recién abiertos y yo supe, en ese instante, que daría mi vida por ella. Pagué todos los gastos del hospital. Ángela y Rodrigo no tenían seguro médico. Habían gastado sus salarios en un viaje a Europa 6 meses antes, porque según ellos se lo merecían, habían trabajado duro y necesitaban descansar. Yo no dije nada. Solo saqué mi tarjeta de crédito y firmé. Los primeros años de vida de Lucía fueron los más felices que había tenido en mucho tiempo. Ángela me necesitaba de nuevo. Me llamaba para que la ayudara con la bebé, para que me quedara a cuidarla mientras ellos salían. Yo iba corriendo cada vez que me llamaban. Pasaba noches enteras arrullando a Lucía cuando tenía fiebre, cambiando pañales, preparando biberones. Empecé a notar cosas extrañas. Facturas de restaurantes caros sobre la mesa. Bolsas de tiendas de lujo amontonadas en el closet. Rodrigo presumiendo un reloj nuevo que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Y sin embargo, siempre estaban pidiendo dinero prestado. Siempre había una emergencia. Siempre había una razón por la que no podían pagar la renta o el carro o la luz. Yo hacía preguntas suaves. Trataba de entender. Pero Ángela se molestaba. Me decía que yo no entendía cómo funcionaba el mundo moderno, que ellos necesitaban mantener ciertas apariencias para sus trabajos, que era una inversión. Yo me callaba. Porque tenía miedo de que si decía demasiado, si presionaba demasiado, dejarían de permitirme ver a Lucía. Y ese era mi terror más grande. Perder a mi nieta. Así que seguí dando dinero. Seguí callando. Seguí siendo la madre invisible que aparecía cuando la necesitaban y desaparecía cuando no. Pero con cada año que pasaba, la distancia crecía. Ángela ya no me llamaba solo para pedir ayuda con Lucía. Ahora me llamaba exclusivamente para pedir dinero. Y las cantidades eran cada vez mayores. $500 para arreglar el carro. $1,000 para pagar una deuda. $2,000 para cubrir un préstamo que estaban por vencer. Nunca me devolvieron nada. Ni un centavo.
Lucía creció siendo mi única alegría. Cuando cumplió 4 años, empezó a quedarse conmigo los fines de semana. Ángela decía que necesitaban tiempo para ellos, para fortalecer su matrimonio. Yo sospechaba que solo querían salir de fiesta sin tener que preocuparse por una niña. Pero no me importaba. Esos fines de semana con Lucía eran lo único que me mantenía viva. Le enseñé a hacer galletas. Veíamos películas acurrucadas en el sofá. Le leía cuentos antes de dormir. Y ella me abrazaba con esos bracitos pequeños y me decía te quiero, abuela. Y yo sentía que todo el sacrificio, todo el dolor, había valido la pena. Fue durante uno de esos fines de semana, hace 6 meses, cuando noté que algo andaba mal. Lucía estaba más callada que de costumbre. No quería jugar. Se quedaba sentada en el sofá, mirando la pared, con una expresión que ninguna niña de 4 años debería tener. Le pregunté qué le pasaba. Al principio no quiso decirme. Pero después de mucho insistir, con lágrimas rodando por sus mejillas, me confesó que había escuchado a sus papás hablando de mí. Que decían cosas feas. Que yo era vieja y que pronto me moriría y que entonces todo mi dinero sería de ellos. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro. Esa noche, después de que Lucía finalmente se quedó dormida en mi cama, abrazada a su peluche favorito, yo me senté en la cocina y lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Lloré por la hija que había perdido en algún punto del camino. Lloré por todos los años que había sacrificado creyendo que estaba construyendo algo valioso. Lloré porque mi propia sangre, la niña que había crecido en mi vientre, me veía solo como una fuente de dinero con fecha de vencimiento. Pero el llanto solo duró esa noche. Porque al día siguiente, cuando desperté y vi a Lucía durmiendo a mi lado, con su carita tranquila y sus manitas aferradas a mi brazo, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo mi dolor. Ahora había una niña involucrada. Una niña que estaba creciendo en un ambiente tóxico, escuchando conversaciones que ningún niño debería escuchar. Decidí que tenía que saber más. Que tenía que entender exactamente con qué estaba lidiando. Así que empecé a prestar más atención. A hacer preguntas casuales. A observar. 2 semanas después de esa conversación con Lucía, Ángela me llamó para pedirme que cuidara a la niña un viernes por la noche. Ellos tenían una cena importante, decían. Yo acepté como siempre. Pero esta vez, cuando fui a su casa a recoger a Lucía, me fijé en cosas que antes había ignorado. La sala tenía muebles nuevos. Un sofá de cuero que reconocí de una tienda cara del centro. La televisión era enorme, de esas que cuestan varios miles de dólares. En la cocina había electrodomésticos de acero inoxidable que aún tenían las etiquetas puestas. Y en el estudio de Rodrigo, a través de la puerta entreabierta, vi cajas de zapatos de marca apiladas hasta el techo. Ángela me apuró para que me llevara a Lucía. Tenía prisa. Estaba nerviosa. Y cuando la abracé para despedirme, sentí su perfume. Un perfume que yo conocía porque había visto el anuncio en una revista. Costaba $300 la botella. Esa noche, mientras Lucía dormía en mi casa, yo no pude cerrar los ojos. Sumaba y sumaba en mi cabeza. Los muebles. La televisión. Los electrodomésticos. Los zapatos. El perfume. El reloj de Rodrigo. El carro nuevo que habían comprado el mes anterior. Todo eso mientras me decían que no podían pagar la renta. Que estaban en crisis. Que necesitaban mi ayuda o perderían todo. Al día siguiente, cuando fui a llevar a Lucía de regreso, me quedé unos minutos más de lo usual. Ángela estaba en la ducha. Rodrigo había salido a comprar el periódico. Y yo, por primera vez en mi vida, hice algo que nunca pensé que haría. Busqué entre sus cosas. No tuve que buscar mucho. En el estudio de Rodrigo, sobre el escritorio, había una carpeta abierta. Dentro estaban los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito. 4 tarjetas diferentes. Todas al límite. La deuda total era de casi $150,000. Mis manos temblaban mientras leía los detalles. Restaurantes de lujo. Hoteles 5 estrellas. Tiendas de ropa de diseñador. Viajes a Las Vegas. Botellas de vino que costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Todo cargado a tarjetas de crédito que ahora estaban generando intereses del 25%. Pero eso no fue lo peor.
Lo peor fue lo que encontré debajo de esos estados de cuenta. Un documento impreso. Una carta dirigida a mi banco. Una carta que supuestamente había sido escrita por mí, autorizando a Angela como beneficiaria de mi cuenta de ahorros. Con mi firma al final. Excepto que yo nunca había escrito esa carta. Nunca había firmado ese papel. Era una falsificación. Y no era muy buena. Mi firma real tiene una forma muy particular en la letra S de Salinas. Siempre la hago con un pequeño bucle al final, una manía que tengo desde que aprendí a escribir. La firma en ese papel no tenía ese bucle. Era solo una imitación burda. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. No podía respirar. El cuarto empezó a dar vueltas. Tuve que sentarme en la silla del escritorio para no caerme. Mi hija estaba planeando robarme. No solo pedirme dinero. No solo aprovecharse de mi amor. Estaba literalmente tratando de falsificar documentos para acceder a mi cuenta bancaria. A los ahorros que me quedaban. Al dinero que había guardado para mi vejez, para el día en que ya no pudiera trabajar, para las emergencias médicas que sabía que vendrían. Escuché pasos en el pasillo. Con manos temblorosas, volví a poner todo como estaba y salí del estudio justo cuando Angela bajaba las escaleras, secándose el cabello con una toalla. Me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no, que solo estaba un poco cansada. Ella ni siquiera me miró a los ojos cuando respondió que entendía, que a mi edad era normal cansarse rápido. Y luego me dijo que Rodrigo y ella necesitaban hablar conmigo pronto sobre algo importante. Que era sobre Lucía. Que tenían planes. Le dije que claro, cuando quisieran. Y me fui de esa casa sintiendo que acababa de despertar de un sueño de 30 años. Un sueño en el que yo creía que mi hija me amaba. Que mi sacrificio significaba algo. Que la familia era un refugio seguro. Manejé a casa en piloto automático. No recuerdo el camino. Solo recuerdo llegar a mi sala, sentarme en el sofá donde tantas veces había arrullado a Lucía, y entender finalmente la verdad. Angela no me veía como su madre. Me veía como un recurso. Como algo que usar y descartar cuando ya no fuera útil. Durante los siguientes días, no pude comer. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa firma falsa. Veía esos estados de cuenta. Veía $150,000 en deudas que habían acumulado mientras me mentían en la cara, mientras me pedían dinero para la renta, para la comida, para las necesidades de Lucía. Fue Lucía quien me salvó de hundirme completamente. Una semana después, en otra de sus visitas de fin de semana, ella entró a mi cuarto y me encontró llorando. Se subió a mi cama y me abrazó con esos bracitos pequeños que apenas alcanzaban a rodear mi cuello. «Abuela», me dijo con su vocecita suave, «¿por qué estás triste?» Yo le dije que no era nada, que solo estaba cansada. Pero ella negó con la cabeza. «Es por mamá y papá, ¿verdad? Yo también estoy triste por ellos». La miré sorprendida. Lucía, mi pequeña Lucía de solo 4 años, tenía una expresión de tristeza tan profunda que me partió el corazón. «Ellos no son buenos, abuela», continuó ella, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. «Dicen mentiras. Gritan mucho. Y siempre hablan de dinero. Todo el tiempo es dinero, dinero, dinero». La abracé contra mi pecho y dejé que llorara. Y mientras lloraba, ella me contó cosas que yo no sabía. Cosas que ninguna niña debería tener que contar. Me contó que Angela y Rodrigo peleaban todas las noches. Que gritaban y se decían cosas horribles. Que ella se escondía debajo de las cobijas, tapándose los oídos, tratando de no escuchar. Me contó que había visto a su papá romper platos contra la pared cuando llegaban cartas del banco. Que su mamá lloraba y luego se encerraba en el baño durante horas. Y me contó algo más. Algo que hizo que mi sangre se congelara. Me dijo que unos días atrás, había escuchado a Angela y Rodrigo hablando sobre la fiesta de cumpleaños que le harían cuando cumpliera 5 años. Lucía estaba emocionada por su fiesta, así que se había acercado sigilosamente a escuchar. Pero lo que escuchó no fue sobre decoraciones o pasteles. Escuchó a Rodrigo decir que iban a usar la fiesta para obligarme a darles dinero. Que iban a invitar a toda la familia, a todos los vecinos, al padre de la parroquia. Que iban a hacerlo público. Que me iban a acusar de ser mala madre, de abandonarlos, de negarme a ayudar a mi propia nieta. Y que yo,
avergonzada frente a todos, no tendría más opción que ceder. Van a hacerte llorar, abuela, me dijo Lucía, con lágrimas rodando por sus mejillas. Van a decir cosas feas de ti. Y yo no quiero. Yo te quiero mucho. La abracé más fuerte, tratando de que no viera mis propias lágrimas. Y en ese momento, con mi nieta temblando en mis brazos, tomé una decisión. No iba a permitir que esto continuara. No iba a seguir siendo la víctima silenciosa. Y sobre todo, no iba a permitir que Lucía siguiera creciendo en ese ambiente tóxico, viendo cómo sus padres manipulaban y destruían a la gente que amaba. Era hora de hacer algo. Algo que nunca antes había hecho. Era hora de defenderme. Pero no iba a ser un simple confrontamiento. No iba a ser una pelea de gritos y lágrimas que terminaría con Ángela dándome la espalda y prohibiéndome ver a Lucía. No. Si iba a hacer esto, lo iba a hacer bien. Lo iba a hacer de una manera que no pudieran ignorar. De una manera que no pudieran manipular. Iba a darles exactamente lo que estaban planeando. Una escena pública. Una fiesta llena de testigos. Pero el final iba a ser muy diferente al que ellos imaginaban. El lunes por la mañana, después de ese fin de semana revelador con Lucía, hice algo que nunca había hecho en mis 63 años de vida. Pedí una cita con una abogada. No conocía abogados. Nunca había necesitado uno. Así que busqué en internet, leyendo reseñas, tratando de encontrar a alguien que pareciera confiable. Alguien que entendiera casos de familia. Alguien que pudiera ayudarme sin juzgarme por haber llegado a este punto. Encontré el nombre de Teresa Olivares. Su oficina estaba en el centro, en un edificio modesto pero respetable. Las reseñas hablaban de una mujer directa, honesta, que no cobraba por la primera consulta. Eso me convenía porque ni siquiera sabía si lo que estaba viviendo meritaba ayuda legal o si solo era una madre exagerando el mal comportamiento de su hija. La cita fue para el miércoles siguiente. Llegué 30 minutos antes, nerviosa, con las manos sudando. Llevaba conmigo copias de todo lo que había podido conseguir. Fotografías que tomé con mi teléfono de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Una foto de la carta falsificada con mi supuesta firma. Notas que había escrito sobre todas las veces que Ángela me había pedido dinero y las cantidades exactas. Teresa Olivares resultó ser una mujer de unos 50 años, cabello corto canoso, lentes de lectura colgando de una cadena en su cuello. Me recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa cálida que inmediatamente me hizo sentir menos avergonzada de estar ahí. Cuénteme todo, me dijo, sentándose frente a mí con una libreta y una pluma. Y no se guarde nada. Necesito saber exactamente qué está pasando para poder ayudarla. Y yo se lo conté. Todo. Desde la muerte de mi esposo hasta ese momento. Los años de sacrificio. El dinero que había dado sin recibir nada a cambio. Las señales de desprecio que había ignorado. Los lujos que Ángela y Rodrigo se permitían mientras me decían que estaban en bancarrota. La carta falsificada. Y finalmente, el plan de humillarme públicamente en la fiesta de Lucía. Teresa escuchó sin interrumpir. Tomaba notas ocasionalmente, pero la mayor parte del tiempo solo me miraba con una expresión que no era de lástima sino de comprensión. Como si hubiera escuchado esta historia antes. Como si supiera exactamente lo que yo estaba sintiendo. Cuando terminé, ella dejó su pluma sobre la libreta y se quitó los lentes. Francisca, me dijo con voz suave pero firme, lo que su hija y su yerno están haciendo se llama explotación financiera de adultos mayores. Y la falsificación de documentos es un delito grave. Usted no está exagerando. Está siendo víctima de abuso. Escuchar esas palabras en voz alta, dichas por una profesional, hizo que algo se rompiera dentro de mí. Empecé a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Porque alguien finalmente me estaba diciendo que no estaba loca. Que no era una mala madre por sentirme traicionada. Que lo que me estaban haciendo estaba mal. Teresa me pasó una caja de pañuelos y esperó a que me recuperara. Luego empezó a hacerme preguntas específicas. ¿Cuánto dinero le había dado a Ángela en los últimos 5 años? Si tenía alguna prueba de esas transferencias. ¿Dónde estaban mis activos? Si había propiedades a mi nombre. Si Ángela o Rodrigo tenían acceso a mis cuentas bancarias. Le conté que había llevado un registro aproximado. Que en los últimos 5 años les había dado cerca de $80,000. Algunos en efectivo,
otros en transferencias bancarias, otros pagando directamente facturas o comprando cosas que ellos necesitaban. Le dije que mi casa estaba totalmente pagada y a mi nombre, que tenía una cuenta de ahorros con aproximadamente $60,000, que Angela no tenía acceso oficial a mis cuentas, pero que varias veces le había dado mi tarjeta de débito para que hiciera compras por mí cuando yo estaba enferma o muy ocupada. Teresa frunció el ceño cuando mencioné lo de la tarjeta de débito. Eso es un riesgo, me dijo. Si ella tiene su NIP, técnicamente puede acceder a su cuenta. Necesitamos cambiar eso inmediatamente. Durante las siguientes 2 horas, Teresa trazó un plan meticuloso que me hizo sentir, por primera vez en meses, que tenía algo de control sobre mi vida. Primero, íbamos a proteger mis activos. Teresa me recomendó que cambiara todos mis números de identificación personal de las cuentas bancarias, que estableciera alertas para cualquier transacción mayor a $100, que considerara crear un fideicomiso para proteger mi casa y mis ahorros de cualquier intento futuro de apropiación. Segundo, íbamos a documentar todo. Teresa me conectó con un investigador privado, un hombre llamado Juan Bautista que tenía experiencia en casos de fraude familiar. Él se encargaría de seguir a Angela y Rodrigo, de obtener pruebas sólidas de su estilo de vida excesivo mientras alegaban pobreza, de verificar la autenticidad de la firma falsificada. Y tercero, íbamos a prepararnos para la fiesta. Porque Teresa estuvo de acuerdo conmigo en algo. Si Angela quería un escenario público, le daríamos un escenario público. Pero las cosas no saldrían como ella esperaba. Me voy a ser muy honesta, Francisca, me dijo Teresa mirándome directamente a los ojos. Lo que usted está planeando hacer es arriesgado. Va a romper la relación con su hija, probablemente de manera irreparable. Va a causar un escándalo. Va a haber consecuencias emocionales fuertes. Necesito que esté segura de que quiere seguir este camino. Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Pensé en Lucía. En su carita triste cuando me contaba sobre las peleas de sus padres. En cómo temblaba cuando me dijo que iban a hacerme llorar en la fiesta. Pensé en todos los años que había pasado en silencio, aceptando migajas de afecto a cambio de mi dinero y mi dignidad. Estoy segura, le dije. Haga lo que tenga que hacer. Teresa sonrió. Era una sonrisa triste, pero también orgullosa. Entonces empecemos. Los siguientes 2 meses fueron los más intensos de mi vida. Juan Bautista resultó ser un hombre de unos 40 años, serio, profesional, con una habilidad impresionante para pasar desapercibido. Empezó a seguir a Angela y Rodrigo, documentando cada salida a restaurantes caros, cada compra en tiendas de lujo, cada señal de un estilo de vida que no coincidía con su supuesta crisis financiera. Me mostró fotos. Angela entrando a una tienda de bolsas de diseñador y saliendo con 3 bolsas grandes. Rodrigo en un campo de golf privado, jugando con amigos, tomando tragos que costaban $20 cada uno. Los dos en un spa de lujo, recibiendo masajes y tratamientos faciales. Cada foto era una puñalada. Pero también era combustible. Cada imagen me recordaba por qué estaba haciendo esto. Teresa, mientras tanto, trabajó en la documentación legal. Presentó una denuncia formal ante el banco sobre la carta falsificada. Ellos iniciaron una investigación y confirmaron que la firma no era mía. Preparó documentos para establecer un fideicomiso irrevocable que protegería mi casa de cualquier reclamación futura. Me ayudó a redactar un testamento nuevo, detallado, que dejaba claro que Lucía sería beneficiaria de mis bienes solo cuando cumpliera 25 años, bajo la administración de un fideicomisario neutral. Angela y Rodrigo no recibirían nada. Pero lo más importante fue lo que Teresa preparó para la fiesta. Documentos legales. Declaraciones notariadas. Copias certificadas de estados de cuenta. Grabaciones de conversaciones que Juan había logrado captar donde Angela y Rodrigo hablaban abiertamente sobre cómo manipularme. Todo organizado en carpetas etiquetadas, listo para ser presentado en el momento preciso. Durante esos 2 meses, tuve que actuar como si nada hubiera cambiado. Seguí recibiendo las llamadas de Angela pidiendo dinero. Seguí diciendo que sí a algunas peticiones y no a otras, tratando de mantener el mismo patrón de comportamiento para no levantar sospechas. Cada vez que hablaba con ella, cada vez que escuchaba sus mentiras, tenía que morderme la lengua para no gritarle la verdad. Lucía seguía viniendo a visitarme los fines de semana.
Y fue durante esas visitas que empecé a documentar algo más. Empecé a preguntarle con cuidado sobre su vida en casa, sobre cómo se sentía, sobre las cosas que veía y escuchaba. Una tarde, mientras hacíamos galletas juntas, le pregunté si era feliz en su casa. Ella dejó de revolver la masa y me miró con esos ojos grandes y tristes. A veces sí, me dijo, cuando mamá y papá no están peleando. Pero casi siempre están peleando. Le pregunté sobre qué peleaban. Y ella, con la inocencia brutal de los niños, me contó cosas que me helaron la sangre. Peleaban porque no había dinero. Porque Rodrigo había gastado demasiado en apuestas. Porque Ángela había comprado cosas que no necesitaban. Porque los del banco llamaban todos los días y ellos no contestaban el teléfono. Y luego Lucía me dijo algo que cambió todo. Abuela, dijo con voz muy bajita, casi un susurro, yo no quiero vivir con ellos. Quiero vivir contigo. Cuando Lucía me dijo que quería vivir conmigo, sentí que el mundo se detenía. La abracé fuerte, muy fuerte, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No podía prometerle nada todavía. No podía darle falsas esperanzas. Pero en ese momento supe que esto ya no era solo sobre vengarme de Ángela o recuperar mi dignidad. Era sobre salvar a esa niña. Al día siguiente llamé a Teresa y le conté lo que Lucía había dicho. Teresa se quedó en silencio por un momento largo antes de responder. Francisca, eso cambia las cosas, me dijo finalmente. Si podemos demostrar que Lucía está en un ambiente emocionalmente dañino, usted podría solicitar la custodia. O al menos un régimen de visitas supervisadas que le dé más protección a la niña. Necesitamos documentar todo, continuó Teresa. Cada conversación que Lucía tenga con usted sobre la situación en su casa. Necesitamos grabarlas, con su permiso, para tener evidencia. Y necesitamos ser muy cuidadosos. Si Ángela sospecha algo, podría cortarle el acceso a su nieta antes de que podamos hacer algo legal. Así que empecé a grabar. Con el corazón rompiéndose cada vez que Lucía me contaba algo nuevo. Me contó que una noche escuchó a Rodrigo gritarle a Ángela que todo era culpa de ella, que si no fuera tan gastadora no estarían en esa situación. Me contó que Ángela lloraba y le gritaba de vuelta que él era el que apostaba todo su salario en juegos en internet. Me contó que a veces, cuando las peleas eran muy fuertes, ella se encerraba en su closet y se tapaba los oídos cantando bajito para no escuchar. Cada grabación era un puñal en mi pecho. Pero también era munición. Prueba de que esa niña necesitaba salir de ahí. Juan siguió con su trabajo de investigación. Descubrió que Rodrigo tenía deudas de juego por casi $30,000 con prestamistas informales. Gente peligrosa que no aceptaba excusas. Descubrió que Ángela había abierto 3 tarjetas de crédito nuevas en los últimos 6 meses, todas ya al límite. Descubrió que habían recibido 2 avisos de desalojo en el último año, y que ambas veces habían evitado perder su departamento solo porque yo les había dado dinero. Teresa compiló todo en un expediente grueso. Estados de cuenta. Fotografías. Grabaciones. Testimonios. La carta falsificada con el análisis de un perito calígrafo que confirmaba que no era mi firma. Y las grabaciones de Lucía, transcritas palabra por palabra, documentando el ambiente tóxico en el que estaba creciendo. Ángela, mientras tanto, seguía con sus planes. Me llamó 3 semanas antes de la fiesta para confirmar que asistiría. Por supuesto que asistiré, le dije con voz dulce. Es el cumpleaños de mi nieta. No me lo perdería por nada del mundo. Ella sonó aliviada, casi feliz, porque pensaba que todo iba según su plan. Que yo llegaría inocente y desprevenida a esa fiesta. Que cuando me acusara públicamente, yo me derrumbaría y abriría mi cartera como siempre había hecho. 2 semanas antes de la fiesta, Teresa y yo nos reunimos para el ensayo final. Ella había preparado un guión de cómo debían desarrollarse las cosas. ¿Cuándo debía yo hablar? ¿Qué debía decir? Cómo presentar las pruebas de manera que tuvieran el máximo impacto. También hablamos sobre Lucía. Teresa había consultado con un juez amigo sobre la viabilidad de solicitar custodia temporal. El juez había dicho que con la evidencia que teníamos, había una posibilidad real. Especialmente si durante la fiesta quedaba claro, frente a testigos, el tipo de personas que eran Ángela y Rodrigo. Va a ser duro, me advirtió Teresa. Para usted y para Lucía.
Esto va a explotar de una manera que no podrá controlar completamente. Los servicios de protección infantil probablemente se involucrarán. Habrá investigaciones, entrevistas. Y Angela va a pelear. Va a decir que usted está manipulando a la niña, que está tratando de quitarle a su hija por venganza. Lo sé, le dije. Pero si no hago nada, Lucía va a seguir sufriendo. Y Angela y Rodrigo van a seguir destruyendo vidas. Esto tiene que terminar. Teresa asintió. Entonces hagámoslo bien. La semana de la fiesta, Angela me llamó casi todos los días. Quería confirmar detalles. Que si llevaría pastel. Que si podía ayudar con la decoración. Que si podía llevar a Lucía a comprar su vestido porque ella estaba muy ocupada. Cada llamada era una actuación. Yo decía que sí a todo, manteniendo mi voz cálida y maternal, mientras por dentro contaba los días para que todo acabara. El día antes de la fiesta, Lucía se quedó conmigo. Angela dijo que necesitaba preparar todo y que sería más fácil si la niña no estaba en casa. Perfecto, le dije. Esa noche, después de que Lucía se durmió, me senté en mi sala con una taza de té y repasé todo mentalmente. Los documentos estaban listos. Teresa estaría en la fiesta, haciéndose pasar por una invitada más. Juan también estaría ahí, grabando todo discretamente. Yo había ensayado mis líneas cientos de veces frente al espejo. Todo estaba listo. Solo faltaba que llegara el momento. El momento en que mi hija aprendería que subestimar a una mujer silenciosa es el error más grande que alguien puede cometer. Porque las mujeres silenciosas no son débiles. Solo están esperando el momento correcto para rugir. Y mañana, frente a toda su familia, sus amigos, sus vecinos, Angela iba a escuchar ese rugido. La mañana de la fiesta amaneció despejada y cálida. Lucía se despertó emocionada, saltando en mi cama con su pijama de princesas. «Hoy es mi cumpleaños, abuela», gritaba con esa alegría pura que solo los niños pueden tener. «Voy a cumplir 5 años». La ayudé a bañarse y a vestirse con el vestido blanco que yo misma había comprado. Le cepillé el cabello con cuidado, haciéndole 2 coletas con listones rosados. Mientras lo hacía, miraba su reflejo en el espejo y pensaba en todo lo que vendría en las próximas horas. Esa niña no entendía todavía que su mundo estaba por cambiar para siempre. Y yo rogaba que ese cambio fuera para bien. «Lucía», le dije mientras terminaba de acomodarle los listones, «pase lo que pase hoy en tu fiesta, quiero que sepas que la abuela te ama mucho. Y que todo lo que voy a hacer es para protegerte». Ella me miró confundida. «¿Vas a hacer algo, abuela?» «Sí, mi amor. Voy a decir la verdad. Y a veces la verdad duele. Pero es necesaria». Ella asintió con seriedad, como si entendiera más de lo que yo esperaba. Luego me abrazó fuerte. «Está bien, abuela. Yo también voy a ser valiente». Llegamos al salón de fiestas a las 3 de la tarde. Angela había rentado un lugar bonito, probablemente con dinero que no tenía. Había globos rosados y blancos por todas partes. Mesas decoradas con manteles brillantes. Una mesa larga llena de comida. Y en el centro, un pastel de 3 pisos con la figura de una princesa en la cima. Angela me recibió con una sonrisa enorme. Demasiado grande. Demasiado falsa. «Mamá, qué bueno que llegaste temprano. Necesito que me ayudes con unas cosas». Me puso a trabajar acomodando platos y vasos, como si yo fuera parte del personal de servicio. Rodrigo ni siquiera me saludó. Solo me miró de reojo y siguió hablando por teléfono en una esquina, con esa expresión tensa que tenía últimamente. Los invitados empezaron a llegar poco después. Las tías, los primos, las vecinas, las amigas de Angela, las mamás de los compañeritos de escuela de Lucía. Y el padre de la parroquia, el padre Carlos, un hombre mayor que me conocía desde que Angela era niña y que siempre había hablado bien de mí. Teresa llegó a las 4, vestida casual, mezclándose perfectamente con los demás invitados. Me saludó como si fuera una conocida lejana y se fue a sentar en una mesa del fondo. Juan llegó minutos después, con una cámara colgando del cuello, haciéndose pasar por el fotógrafo que Angela supuestamente había contratado. Nadie sospechó nada. Lucía estaba jugando con otros niños, corriendo entre las mesas, riendo. Por un momento, viendo su felicidad inocente, me pregunté si estaba haciendo lo correcto.
Si debía simplemente dejar las cosas como estaban, seguir siendo la abuela complaciente, mantener la paz aunque fuera falsa. Pero entonces vi a Angela acercarse a Rodrigo. Los vi susurrar entre ellos, mirándome de reojo. Vi cómo Angela revisaba su reloj y asentía, como si estuviera confirmando que ya era hora. Y supe que no había vuelta atrás. A las 5 en punto, cuando todos los invitados ya habían llegado y estaban comiendo, Angela pidió silencio golpeando una copa con una cuchara. El sonido agudo cortó las conversaciones. Todos voltearon a verla. Aquí venía. El momento que ella había planeado con tanto cuidado. El momento de mi supuesta humillación. Yo estaba de pie junto a la mesa de los postres, exactamente donde había planeado estar. Teresa me miró desde su mesa. Juan tenía la cámara lista. Y yo respiré hondo, preparándome. Angela empezó su discurso. Esa voz dulce y quebrada que ya conocía. Esas lágrimas preparadas. Esas acusaciones envueltas en dolor fingido. Cada palabra era exactamente lo que Lucía me había advertido que dirían. Cada frase era un guión que yo ya había leído. Los invitados reaccionaron como Angela esperaba. Murmullos de desaprobación. Miradas de reproche hacia mí. La tía Alma negando con la cabeza. Las vecinas cuchicheando entre ellas. Angela estaba ganando a su audiencia, pintándome como la villana de esta historia. Y yo dejé que lo hiciera. Dejé que hablara. Dejé que llorara. Dejé que me acusara de abandono, de egoísmo, de ser una mala madre y una peor abuela. Cada acusación era un clavo que ella pensaba que estaba enterrando en mi reputación. Pero en realidad, cada palabra era un clavo en su propio ataúd. Cuando Angela terminó su actuación y caminó hacia mí con los brazos extendidos, pidiendo públicamente que reconsiderara, que ayudara a mi familia, que pensara en mi nieta, yo mantuve la calma. No grité. No lloré. Solo tomé un sorbo de mi refresco y esperé a que el silencio fuera absoluto. Entonces hablé. Con voz suave pero clara. Con palabras que había ensayado pero que salían del corazón. Está bien, Angela. Hablemos de dinero. Hablemos de familia. Hablemos de todo lo que has hecho. Vi la confusión en su rostro. Esto no era parte de su guión. Yo debía estar llorando, suplicando perdón, prometiendo ayuda. No debía estar sonriendo esa sonrisa fría que nunca antes había usado con ella. Rodrigo se enderezó en su esquina. Su expresión cambió de suficiencia a alerta. Algo estaba mal y él lo sentía. Angela intentó recuperar el control. Mamá, no sé de qué hablas. Yo solo estoy pidiendo que... Te escuché. La interrumpí. Todos te escuchamos. Ahora vas a escucharme tú. Y vas a hacerlo sentada, porque lo que viene va a ser largo. Hubo un murmullo entre los invitados. Algunos se miraban confundidos. Otros se inclinaban hacia adelante, sintiendo que algo importante estaba por suceder. Angela miró a Rodrigo buscando apoyo. Él le hizo un gesto para que me siguiera la corriente, probablemente pensando que yo solo iba a dar excusas o justificaciones que ellos podrían desarmar fácilmente. Pero no tenían idea de lo que realmente venía. Teresa se levantó de su mesa y caminó hacia el frente, sacando de su bolso una carpeta gruesa. Juan ajustó su cámara, asegurándose de captar todo. Y Lucía, mi pequeña Lucía, dejó de jugar y caminó hacia mí, tomando mi mano. Ese simple gesto, esa manita confiada en la mía, me dio la fuerza final que necesitaba. Miré a Angela directamente a los ojos. Esos ojos que antes me miraban con amor y que ahora solo reflejaban confusión y el primer atisbo de miedo. Y comencé a hablar. A decir la verdad. Toda la verdad que había guardado durante meses. Toda la verdad que iba a cambiar todo. Quiero que todos los presentes sepan algo. Comencé, manteniendo mi voz firme y clara. Durante años he guardado silencio. He aceptado cosas que no debía aceptar. He dado dinero sin hacer preguntas. He sido la madre complaciente, la abuela conveniente. Pero hoy eso termina. Angela intentó interrumpirme. Mamá, no sé qué estás. Silencio, dije con una autoridad que nunca antes había usado con ella. Tuviste tu momento para hablar. Ahora es mi turno. El salón estaba completamente callado. Todos los ojos estaban sobre mí. Teresa se acercó y colocó la carpeta sobre una mesa donde todos pudieran verla.
Mi hija acaba de decirles que está en crisis financiera, continué, que no puede pagar la renta, que necesita mi ayuda desesperadamente. Y es verdad que tiene deudas. Deudas enormes. Pero lo que no les dijo es cómo llegó a tener esas deudas. Saqué el primer documento de la carpeta. Un estado de cuenta bancario. Esto es de hace 3 meses, dije mostrándoselo a los invitados más cercanos. $150,000 en deudas de tarjetas de crédito. Pueden ver los cargos. Restaurantes de lujo. Hoteles 5 estrellas. Tiendas de ropa de diseñador. Botellas de vino de $300. Viajes a Las Vegas. Pasé las hojas para que circularan entre los invitados. Las caras de shock y desaprobación empezaron a aparecer. Ángela estaba pálida. Eso es privado, susurró. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, la corté. Porque mientras gastaban todo ese dinero, venían a mí llorando pobreza, diciéndome que no podían pagar la comida de Lucía, que necesitaban ayuda para la renta. Y yo les daba dinero. Una y otra vez. Saqué más documentos. Recibos. Transferencias bancarias. Una lista detallada. En los últimos 5 años, les he dado $80,000, dije dejando que ese número se asentara en la mente de todos. $80,000 que trabajé durante décadas para ahorrar. Dinero que les di porque creí que lo necesitaban. Porque creí en sus mentiras. Rodrigo finalmente reaccionó. Levántate, le siseó a Ángela. No tenemos que escuchar esto. Pero Ángela no se movió. Estaba congelada en su silla, mirando los documentos que circulaban entre los invitados, viendo cómo la evidencia de sus mentiras pasaba de mano en mano. Siéntate, Rodrigo, le ordené con una voz que lo hizo obedecer automáticamente. Porque todavía no termino. Ni siquiera he llegado a la mejor parte. Hice una señal a Teresa. Ella sacó otro documento. Este lo sostuve en alto para que todos lo vieran. Esto, dije, es una carta supuestamente escrita por mí, autorizando a Ángela como beneficiaria de mi cuenta de ahorros. La única razón por la que digo supuestamente es porque yo nunca escribí esta carta. Nunca la firmé. Es una falsificación. El murmullo entre los invitados se convirtió en un rumor fuerte. El padre Carlos se puso de pie, acercándose para ver mejor el documento. Un perito calígrafo confirmó que esta no es mi firma. Continué. Encontré este documento en el escritorio de Rodrigo hace 3 meses. Ellos planeaban usarlo para acceder a mis ahorros. Para robarme. No para pedirme prestado. Para robar. Eso es mentira, gritó finalmente Ángela, encontrando su voz. Estás inventando todo esto. Estás tratando de hacerme quedar mal porque te pedí ayuda. No estoy inventando nada, respondí con calma. Y tengo pruebas de todo. Pruebas que ya fueron presentadas ante las autoridades correspondientes. Teresa intervino, identificándose finalmente. Soy Teresa Olivares, abogada de la señora Francisca Salinas. Todo lo que ella está diciendo es verdad y está respaldado por documentación legal. Se han presentado cargos formales por falsificación de documentos y explotación financiera de adultos mayores. El salón explotó en conversaciones. Las tías se levantaron para ver los documentos. Las vecinas se cubrían la boca con las manos en shock. El padre Carlos negaba con la cabeza, decepcionado. Pero aún no había terminado. Faltaba lo más importante. Y ahora, dije alzando la voz sobre el ruido, quiero que escuchen algo más. Algo que Ángela y Rodrigo no saben que tengo. Le hice una señal a Juan. Él conectó su teléfono a las bocinas del salón. Y entonces se escuchó una grabación. Una conversación entre Ángela y Rodrigo que Juan había captado 2 semanas atrás mientras lo seguía. La voz de Rodrigo sonaba clara. Solo tenemos que presionarla en público. La vieja no va a poder soportar la vergüenza. Va a soltar el dinero. Y la voz de Ángela respondiendo. Y si no funciona, ya tenemos el documento. Podemos intentar usarlo de nuevo. Ella es vieja. A lo mejor ni se da cuenta. Las risas crueles de ambos llenaron el salón. Y luego la voz de Rodrigo otra vez. De todas formas, no le quedan muchos años. Cuando se muera, todo será nuestro. Detuve la grabación. El silencio era absoluto.
Nadie se movía. Nadie respiraba. Miré a Ángela. Las lágrimas que ahora rodaban por sus mejillas eran reales. Pero ya no eran de actuación. Eran de terror puro. Eso fue lo que realmente piensan de mí, dije con voz temblorosa pero firme. No soy su madre. Soy una fuente de dinero con fecha de vencimiento. La tía Alma se acercó a Ángela con furia en los ojos. ¿Cómo pudiste?, le gritó. Después de todo lo que tu madre hizo por ti. ¿Cómo pudiste? Otras voces se unieron. Acusaciones. Gritos de indignación. Los invitados que momentos antes miraban a Ángela con simpatía, ahora la miraban con desprecio. Rodrigo intentó levantarse para irse, pero Teresa bloqueó su camino. No va a ningún lado, dijo firmemente. Las autoridades ya fueron notificadas. Hay documentos legales que presentar. Y entonces Lucía, mi pequeña y valiente Lucía, soltó mi mano y caminó hacia el centro del salón. Su vocecita se escuchó clara en medio del caos. Es verdad todo lo que dice la abuela, dijo con lágrimas en los ojos. Yo los escuché. Dicen cosas feas de ella. Pelean todo el tiempo. Y yo tengo miedo. Ángela se levantó de golpe, tratando de acercarse a Lucía. Cariño, no. Pero Lucía retrocedió, escondiéndose detrás de mí. Y en ese gesto, frente a todos los testigos presentes, quedó claro quién era realmente la víctima en esta historia. Y no era Ángela. El llanto de Lucía escondiéndose detrás de mí fue el momento que lo cambió todo. Hasta ese instante, algunos invitados todavía podrían haber pensado que esto era solo un conflicto familiar exagerado. Pero ver a esa niña de 5 años rechazando a su propia madre, buscando protección en mi espalda, hizo que la verdad fuera imposible de ignorar. Ángela intentó acercarse de nuevo. Lucía, mi amor, ven con mamá. No le hagas caso a la abuela. Ella está confundida. Lucía negó con la cabeza, aferrándose más fuerte a mi pierna. No quiero, mamá. Tú y papá siempre están peleando. Y dicen cosas feas. Yo le conté todo a la abuela porque tenía miedo. El padre Carlos se acercó y se arrodilló frente a Lucía, con esa voz suave que usaba con los niños. Lucía, pequeña, nadie te va a lastimar. Pero necesito que me digas la verdad. ¿Has estado asustada en tu casa? Lucía asintió con lágrimas rodando por sus mejillas. Sí, padre. Ellos gritan mucho. Rompen cosas. Y siempre hablan de dinero. Dicen que la abuela tiene que darles dinero. Pero cuando voy a la casa de la abuela, todo es tranquilo. No hay gritos. Solo hay amor. Esas últimas palabras rompieron algo en mí. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para no derrumbarme ahí mismo. Pero tenía que mantenerme fuerte. Todavía faltaba el golpe final. Teresa volvió a intervenir, ahora con un tono más oficial. Señora Ángela Salinas, señor Rodrigo Ortega, como representante legal de Francisca Salinas, tengo que informarles que se han iniciado procedimientos legales en su contra. Sacó más documentos de la carpeta. Los colocó sobre la mesa para que todos pudieran verlos. Primero, una demanda por intento de fraude y falsificación de documentos. Segundo, una orden de restricción temporal que les prohíbe acercarse a la señora Francisca o contactarla de cualquier manera. Y tercero, una petición formal de custodia temporal de la menor Lucía Ortega Salinas. Ángela se puso de pie de golpe. ¿Qué? No. No puedes quitarme a mi hija. Yo no estoy quitándote nada, respondí con voz firme. Tú te la quitaste a ti misma. Con tus acciones. Con tus mentiras. Con el ambiente tóxico en el que la obligaste a vivir. Rodrigo finalmente reaccionó con violencia. Esto es ridículo, gritó señalándome con el dedo. Eres una vieja manipuladora. Le metiste ideas en la cabeza a la niña. Esto no va a quedar así. Juan, que había estado grabando todo, dio un paso adelante. Señor, le sugiero que se calme. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. Y por cierto, también tengo documentación de sus deudas de juego. $30,000 con prestamistas informales. Algunos de ellos con antecedentes criminales. Rodrigo palideció. ¿Cómo? ¿De dónde sacaste eso? Soy investigador privado, respondió Juan simplemente. Y he estado siguiéndolos durante 2 meses. Tengo fotos, videos, grabaciones.
Todo legal y admisible en corte. Teresa continuó implacable. Además, señora Angela, hay un asunto más que debe resolverse. La casa donde ustedes viven actualmente. Angela frunció el ceño confundida. ¿Qué tiene que ver nuestra casa con esto? Que no es su casa, dije yo, dando un paso adelante. Es mi casa. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños que habían estado jugando en una esquina se habían detenido para escuchar. Hace 10 años, cuando ustedes se casaron, les presté dinero para el enganche de esa casa, expliqué. Pero como nunca me pagaron, y como seguían pidiendo más y más dinero, hace 5 años decidí poner la casa a mi nombre como garantía de todo lo que les había prestado. Ustedes firmaron los papeles. ¿Recuerdan? Les dije que era solo un trámite del banco. Vi el momento exacto en que Angela recordó. El momento en que entendió que había firmado la transferencia de propiedad, pensando que era algo rutinario. Esa casa está legalmente a mi nombre, continué. Al igual que el carro que manejan. Ese Honda que compraron hace 2 años. También está a mi nombre porque yo di el enganche y he estado haciendo la mayoría de los pagos. Angela se dejó caer en la silla. Rodrigo estaba blanco como el papel. Teresa sacó los títulos de propiedad. Todo legal. Todo documentado. Y como parte de los procedimientos legales que hemos iniciado, la señora Francisca está ejerciendo su derecho a recuperar sus propiedades. ¿Qué significa eso?, preguntó Angela con voz quebrada. Significa, dije yo, que tienen 30 días para desocupar la casa. El carro será recuperado la próxima semana. Y todo acceso a cualquier cuenta o propiedad mía queda inmediatamente revocado. No puedes dejarnos en la calle, gritó Angela. Somos tu familia. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron verme como un banco, respondí con una frialdad que yo misma no sabía que poseía. El día que falsificaron mi firma. El día que planearon robarme. El día que hablaron de mi muerte como si fuera una bendición financiera. Las tías, que hasta ahora habían estado en shock, comenzaron a hablar entre ellas. La tía Alma se acercó a mí y tomó mi mano. Francisca, hiciste lo correcto. Esto es horrible, pero hiciste lo correcto. Otras voces se unieron apoyándome. Las vecinas que antes me habían mirado con reproche ahora miraban a Angela con desprecio. El padre Carlos se acercó y puso una mano en mi hombro en señal de apoyo. Angela miró alrededor del salón buscando aliados y no encontró ninguno. Todos la habían visto. Todos habían escuchado. Todos sabían la verdad. Y Lucía, todavía aferrada a mí, era la prueba viviente de quién era realmente la víctima en esta historia. Pero yo, dijo Angela con un último intento de recuperar algo de control, soy tu hija. ¿Cómo puedes hacerme esto? La miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez miraron a una madre sacrificada con amor y gratitud. Esos ojos que ahora solo reflejaban codicia y desesperación. Tú no eres mi hija, dije finalmente. Mi hija murió hace años. La niña que yo crié, que amaba a su madre, que valoraba el sacrificio, esa niña ya no existe. Tú eres solo una extraña que lleva su nombre. Angela comenzó a sollozar. No eran las lágrimas falsas de antes. Estas eran reales. Lágrimas de alguien que finalmente entiende que lo ha perdido todo. Teresa comenzó a repartir copias de los documentos legales a Angela y Rodrigo. Tienen derecho a contratar sus propios abogados. Aunque siendo honestos, con las deudas que tienen, no sé cómo van a pagarlo. Los servicios de protección infantil ya fueron notificados, continuó Teresa. Alguien vendrá mañana para evaluar la situación de Lucía. Mientras tanto, la niña se quedará con su abuela bajo supervisión temporal. Lucía levantó la vista hacia mí. Me voy a quedar contigo, abuela. Sí, mi amor, le dije acariciando su cabello. Te vas a quedar conmigo. Y nadie va a lastimarte nunca más. Angela intentó protestar una vez más, pero su voz se perdió en los murmullos del salón. Los invitados comenzaban a retirarse, algunos acercándose a darme su apoyo, otros simplemente alejándose de Angela y Rodrigo como si la vergüenza fuera contagiosa. El pastel de cumpleaños seguía intacto sobre la mesa. Los globos seguían flotando. Pero la fiesta había terminado de una manera que nadie podría haber imaginado. Y yo, parada en medio de ese salón, con mi nieta aferrada a mi mano, finalmente sentí algo que no había sentido en años. Libertad.
Los días siguientes a la fiesta fueron un torbellino de emociones, trámites legales y ajustes que nunca imaginé tener que hacer a mis 63 años. Lucía se quedó conmigo desde esa misma noche. Recogimos algunas de sus cosas de la casa de Angela bajo supervisión de Teresa y un oficial de los servicios de protección infantil. Mi nieta no lloró cuando salimos de ahí. Solo tomó mi mano con firmeza y caminó hacia mi carro sin mirar atrás. La trabajadora social que nos asignaron, una mujer joven llamada Laura Bautista, vino a mi casa 3 veces en la primera semana. Inspeccionó el cuarto que había preparado para Lucía, me hizo cientos de preguntas sobre mi salud, mi situación financiera, mi capacidad para cuidar de una niña pequeña a mi edad. Cada pregunta era como una pequeña duda sobre si yo era lo suficientemente buena. Pero cuando vio cómo Lucía se aferraba a mí, cómo sonreía por primera vez en meses, cómo jugaba tranquila en la sala sin ese miedo constante en sus ojos, Laura supo que esta era la mejor opción para la niña. Angela intentó contactarme docenas de veces durante esa primera semana. Llamadas que no contesté. Mensajes que no leí. Incluso apareció en mi puerta una noche, llorando, suplicando que la escuchara. Pero la orden de restricción era clara. Llamé a la policía y ellos se la llevaron. Ver el patrulla alejarse con mi hija dentro fue doloroso, pero necesario. Porque yo ya había aprendido que el amor sin límites no es amor. Es autodestrucción. El proceso legal fue largo y complicado. Angela contrató un abogado que intentó argumentar que yo había manipulado a Lucía, que había usado mi dinero y mi influencia para voltear a la niña contra sus padres. Pero las grabaciones no mentían. Las facturas no mentían. Y sobre todo, el testimonio de Lucía ante la psicóloga infantil que la evaluó no dejaba dudas. Mi nieta describió con detalles desgarradores las peleas constantes, el ambiente de tensión, el miedo que sentía cada noche al irse a dormir sin saber si sus padres seguirían gritándose al día siguiente. 3 meses después de la fiesta, el juez dictó sentencia. Angela y Rodrigo fueron declarados culpables de intento de fraude y explotación financiera. No fueron a prisión, gracias a que no tenían antecedentes previos, pero recibieron libertad condicional, multas que nunca podrían pagar, y lo más importante, perdieron la custodia de Lucía. A mí me otorgaron la custodia legal completa. Angela tendría derecho a visitas supervisadas una vez al mes, si demostraba estar asistiendo a terapia y si Lucía aceptaba verla. Hasta ahora, después de 6 meses, Lucía solo ha querido verla 2 veces. Y ambas visitas duraron menos de 30 minutos. La casa fue desocupada. Angela y Rodrigo se mudaron a un departamento pequeño en una zona que ellos antes habrían considerado indigna de su estatus social. El carro fue vendido para cubrir parte de sus deudas. Escuché por mi prima que Rodrigo consiguió trabajo en un almacén y que Angela estaba trabajando en una tienda de ropa. Trabajos honestos que probablemente deberían haber tenido desde hace años en lugar de vivir de apariencias y deudas. Yo vendí la casa donde ellos vivían. No quería conservar esa propiedad. Demasiados recuerdos amargos. Con ese dinero, más parte de mis ahorros que aún conservaba, compré un departamento de 2 habitaciones en un edificio tranquilo con un pequeño jardín donde Lucía podía jugar. Era más pequeño que mi casa anterior, pero era nuestro. Un espacio nuevo sin fantasmas del pasado. Lucía empezó en una escuela nueva. Una mejor que la anterior. Al principio le costó adaptarse. Tenía pesadillas frecuentes. Lloraba a veces sin razón aparente. La llevé con una terapeuta infantil, la doctora Alma Esparza, una mujer maravillosa que trabajó con ella durante meses ayudándola a procesar todo lo que había vivido. Lentamente, vi cómo mi nieta florecía. Cómo esa sombra de miedo en sus ojos se iba desvaneciendo. Cómo empezó a reírse más. A jugar sin esa tensión constante en sus pequeños hombros. Hicimos nuevas rutinas. Los sábados horneábamos galletas juntas. Los domingos íbamos al parque. Todas las noches, sin excepción, yo le leía un cuento antes de dormir. Y cada noche, antes de apagar la luz, ella me abrazaba y me decía: te quiero, abuela. Gracias por salvarme. Y cada noche, yo lloraba en silencio después de cerrar su puerta, agradecida de haber encontrado el valor para hacer lo que hice. Teresa se convirtió en más que mi abogada. Se convirtió en mi amiga. Tomábamos café una vez por semana y ella me ayudaba a navegar todos los aspectos legales de ser guardiana legal de Lucía a mi edad. Me ayudó a establecer un nuevo testamento,
Uno que aseguraba que si algo me pasaba, Lucía estaría protegida financieramente hasta su mayoría de edad bajo la administración de un fideicomiso. Ángela no recibiría nada. Todo lo que yo había construido durante mi vida sería para la única persona que realmente había demostrado amarme sin condiciones. Mis amigas, las que había descuidado durante años porque siempre estaba ocupada resolviendo los problemas de Ángela, regresaron a mi vida. Empecé a salir de nuevo, a ir al cine, a reuniones en la iglesia, a clases de tejido que siempre había querido tomar, pero nunca tenía tiempo. Descubrí que tenía una vida más allá de ser la madre sacrificada, que podía ser Francisca, no solo mamá o abuela. Un año después de la fiesta, recibí una carta de Ángela. No la abrí inmediatamente. La dejé sobre mi mesa durante 3 días, mirándola cada vez que pasaba, preguntándome si quería leer lo que tenía que decir. Finalmente, una noche después de acostar a Lucía, me armé de valor y la abrí. La carta era larga, llena de disculpas, de explicaciones, de justificaciones. Ángela hablaba de cómo había perdido el rumbo en algún punto, de cómo la presión social por mantener apariencias la había consumido, de cómo Rodrigo y ella se habían hundido juntos en un pozo de deudas y mentiras del que no supieron cómo salir. Decía que entendía por qué hice lo que hice, que no me culpaba, que ella era la única culpable de haber perdido todo. Terminaba diciendo que esperaba algún día poder recuperar mi confianza y, sobre todo, recuperar a su hija. Leí la carta 3 veces, y luego la guardé en un cajón. No la tiré, pero tampoco la respondí, porque algunas heridas son demasiado profundas para sanar con palabras escritas en papel, y porque yo había aprendido que perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa volver a poner tu mano en el fuego que ya te quemó. Lucía creció. A los 7 años ya era una niña completamente diferente a la que había estado en esa fiesta de cumpleaños. Segura, feliz, con sueños y aspiraciones. Quería ser veterinaria porque amaba los animales. Le compramos un perro pequeño, un cachorro mestizo que ella nombró Canela, y verla jugar con él en el jardín me llenaba el corazón de una alegría que no sabía que aún podía sentir. A veces, en las noches tranquilas cuando Lucía ya dormía y yo me sentaba en mi sala con una taza de té, pensaba en todo lo que había pasado. En como una sola decisión, la decisión de dejar de ser víctima y empezar a ser protagonista de mi propia vida, había cambiado todo. Pensaba en la Francisca de hace 2 años, esa mujer silenciosa que daba y daba sin recibir nada, que se conformaba con migajas de afecto, que tenía tanto miedo de perder a su familia que estaba dispuesta a perder su dignidad. Esa Francisca ya no existía. Había muerto en el momento en que decidí que merecía algo mejor, que Lucía merecía algo mejor. Y en su lugar había nacido alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que había aprendido que el amor verdadero no te destruye, te construye. No me arrepiento de lo que hice, ni un solo día. Sí, perdí a mi hija, pero gané algo más valioso. Gané mi dignidad, gané mi paz, y gané la oportunidad de criar a Lucía en un ambiente donde el amor no viene con condiciones ni manipulaciones. Hay quienes me juzgaron, vecinos que pensaban que fui demasiado dura, familiares que creían que debí darle otra oportunidad a Ángela. Pero esas personas no escucharon las grabaciones, no vieron los documentos, no sintieron el miedo en la voz de una niña de 5 años rogando por ayuda. Y para esas personas, yo solo tengo una cosa que decir: que ser madre no significa ser mártir, que amar a tus hijos no significa permitir que te destruyan, y que a veces, el acto más grande de amor es decir basta. Hoy, sentada en mi departamento, viendo a Lucía hacer su tarea en la mesa del comedor, con Canela dormida a sus pies, finalmente entiendo algo que me tomó 63 años aprender: que la familia no se define por la sangre. Se define por el respeto, por la lealtad, por el amor genuino. Y que está bien soltar a quien no valora lo que tienes para dar. Ángela sigue siendo mi hija biológicamente. Eso nunca cambiará. Pero ya no es mi responsabilidad salvarla. Ya no es mi deber sacrificarme por alguien que solo me veía como un medio para un fin. Mi responsabilidad ahora es con Lucía. Y conmigo misma. Y por primera vez en décadas, estoy en paz con esa decisión.